A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. La semana pasada estuvimos repasando, estudiando un poco de lo cual usted tiene que seguir estudiando, cómo Dios otorgó a ese pueblo los estatutos, las leyes, sus palabras, para que tuvieran una dirección correcta y un acercamiento correcto a Él. Esta semana vamos a ver cómo es la aplicación a esas 10 palabras y otras indicaciones que Dios entregó. Dice Éxodo 20 que el Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. ¿Por qué Dios estaba preocupado por esto? Esto y otras cosas vamos a conversar durante esta semana. Bienvenido Pastor Luis Jerez. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes también que están siguiéndonos siempre en el canal YouTube Nuevo Tiempo. Y esperamos que esta contribución que hacemos pueda servirles para acercarse más a Dios. También tener la oportunidad de conocer más la palabra de Dios, el libro de Éxodo. Y en esta semana nosotros ya estamos estudiando desde el capítulo 21 de Éxodo hasta el capítulo 23. Son 3 capítulos llenos de leyes. Nosotros sabemos que Moisés ascendió en su primera vez al monte de Sinaí. Allí estuvo 40 días y 40 noches. Después de haber dictado el Señor la ley de Dios allí desde el monte de Sinaí, de manera hablada, presencial, con todas las imágenes y todo lo que se vio. Y en esta hora Moisés, al estar allá con Dios, el Señor le explica a Moisés cómo los 10 mandamientos se derivan en otras leyes menores, pero que están muy conectadas con los mandamientos. Así como Moisés empezó a escribir estas leyes que nos hablan acerca de los esclavos, leyes que nos hablan de los amos, las leyes de restitución de alguna prenda, leyes humanitarias, leyes sociales, leyes de la familia. Todo esto tiene que ver con el cumplimiento de la santa ley de Dios. Es increíble que estas 10 palabras de Dios fueron bien pensadas. Bueno, lo hizo Dios. Y tan abarcantes están, porque de alguna manera la ley es la norma de justicia de Dios. Es una ley perfecta de requerimientos, y la palabra obediencia se repite mucho en este sentido. Dios quiere que su pueblo sea obediente a sus palabras. Ahora no son gravosas, no son punitivas en absoluto, son leyes abiertas para que uno las entienda. Y lo interesante es que, y eso vamos a conversar algo más, que Dios no dejó solamente los estatutos y las leyes, sino dio indicaciones e indicó cómo Él los iba a ayudar para que ellos sean un pueblo de especial tesoro. Claro. Y obediente a su ley. Moisés escribió estas leyes en un libro que se llamó El Código de la Ley, que fue una antesala del libro de Éxodo. Incluso ese libro se añadió después en el capítulo 24. Hay otro libro del pacto, que podemos decir que son 2 libros, este primer libro más el Código del Pacto, y después se hace como, o se escribe todo el Éxodo, donde incluye todo. Pero estas leyes son muy importantes porque los sacerdotes de Israel tenían que enseñarlas, tenían que aprendérselas, enseñarlas, y los jueces de Israel, que eran los nombrados, que hablamos la semana anterior, acerca de la propuesta que hizo Jetro, los jueces debían ellos aplicar estas leyes, porque en el pueblo de Israel, como eran 2 millones de personas, habían siempre algún problema, alguna dificultad, no se ponían de acuerdo, y a veces los casos tenían que ser llevados hasta el juez. Allí se determinaba, de acuerdo a este código, quién tenía la razón, quién era el culpable y cuál era la sanción que debía aplicarse a la persona que estaba allí en juicio.
Ahora, esto, fíjate, estaba mirando acá lo que nosotros tenemos en Éxodo 21, hay muchos detalles de relaciones entre ellos. Y uno está pensando que son 2 millones de personas, bueno, digamos la mitad por ser familias. Siempre había discusiones y problemas. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, uno dice, ¿cómo se fue al detalle Dios con esto? Dice, si comprares siervo hebreo, ¿había la esclavitud en el pueblo? Una pregunta. 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Uno piensa, esto de alguna manera ayudaba para que la convivencia entre ellos fuera sana, pero fíjate que a pesar, ¿por qué entraba en esclavo una persona? Normalmente era porque o era un mal administrador, no tenía recursos, tenía que hacer algo, tenía que venderse, y entonces se compraba y el hombre vivía y hacía sus trabajos, pero lo interesante es que en el 7º año quedaba libre. O sea, se miraba la esclavitud no como una cosa eterna para siempre, sino con un límite. Y uno dice, ¿por qué esto? Y hoy día se podrá aplicar, se podrá hacer eso, se podrá llegar a un convenio de esta naturaleza. Incluso la tierra, tú sabes que alguna de las indicaciones es que la tierra debería trabajarse cierto tiempo, y el 7º año había que dejarla sin usar, sin plantar, y eso serviría para la gente más pobre. Y uno enseguida se recuerda el caso de Ruth, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de cosas Dios las dijo pensando en lo que es el ser humano. Claro, y esto de la esclavitud tiene que ver mucho con el contexto cultural de la época. Los esclavos eran personas que generalmente eran de otras naciones y eran personas que por algún motivo no tenían las habilidades para ser, por ejemplo, emprendedores, y estas personas vivían muy mal si no eran esclavos. La esclavitud en Israel era muy distinta a la esclavitud de la época moderna. Entre los siglos XVI, XIV hasta la fecha, esclavitud que era producida por los españoles, portugueses, ingleses y tantas otras naciones, el esclavo hebreo, el patrón o el amo, tenía la obligación de vestirlos, darles la comida necesaria, los tiempos de descanso. El sábado ellos lo descansaban, podía tener una familia, podían trabajar y disfrutar del trabajo, y muchos de ellos que ya tenían cierta habilidad, o más bien dicho, se desarrollaban con el tiempo, ellos tenían la libertad de ser personas libres. Pero había muchos que si usted les daba la libertad, andaban vagando por todos lados, no se les ocurría cómo trabajar, cómo ganarse el pan, y ellos mismos se sometían como esclavos, claro, porque vivían mejor de esa manera. Si bien es cierto, la esclavitud hoy día ha sido abolida, la otra vez leí acerca de un artículo de que Chile fue uno de los primeros países que abolió la esclavitud, ¿no? En su contexto, en lo que eso significa. Pero estos requerimientos, como estaban presentes, como tú decías, era la cultura, de alguna manera era la costumbre, o había la necesidad de que una persona fuera ayudada, voy a decir entre comillas, para que pudiera vivir. Entonces lo tomaban como esclavo y él servía, tenía todo lo que quería, ¿no es cierto? Y podía guardar los mandamientos de Dios también, porque así exigía. Pero él sabía que si estaba 6 años, el 7º iba a quedar libre. Eso es una cosa que no sé si a uno lo puede entender, pero estar esclavo por una situación y saber que un día va a quedar libre, uno lo puede aplicar a la vida espiritual también, porque el pecado es una esclavitud que mata, que agobia, que entorpece la vida y las relaciones, pero Dios dice que un día también nosotros vamos a quedar libres.
vamos a quedar libres totalmente de eso, porque ahora, de alguna manera, Dios nos ha librado. Y pensaba el otro día mientras estudiaba estas lecciones, ¿qué habría sido de nosotros o de mí si yo no hubiera conocido este Evangelio, no hubiera conocido este camino, no hubiera conocido al Señor? ¿Dónde podíamos haber estado? ¿O en qué condición? Sí. E incluso uno puede decir si quizás estuviera viviendo hoy día. Dios ha sido misericordioso. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, dad gloria al Dios eterno. Alegres juntos a una voz, dad gloria al Dios eterno. Durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. Dad gloria al Dios eterno. De muchos males nos salvó. Dad gloria al Dios eterno. Él hasta aquí nos ayudó y siempre lo hará. Con gratitud, placer y amor, Dad gloria al Dios eterno. Con gratitud, placer y amor. Con gratitud, placer y amor. Con gratitud, placer y amor. Dad gloria al Dios eterno. Gloria al Dios eterno. Gloria al Dios eterno. Gloria al Dios. Gloria al Dios de amor. Estaba pensando en las relaciones de los seres humanos y en Israel, ese pueblo que estaba saliendo de la esclavitud porque tenían algunos meses, y yo creo que el recuerdo de la esclavitud lo tenían presente. Incluso en las aseveraciones cuando ellos hablan a Moisés, mejor nos hubiera gustado, bueno, todo eso, yo creo que tiene que haber sido muy difícil la relación entre personas, porque mira, el pueblo está alrededor, bueno, todavía no está el santuario, digamos, pero está de alguna manera bien organizado. Pero ¿qué pasa si hay un animal, hace algo, un animal que es mío? Dios ya previendo esto, da leyes que quizás no son de importancia hoy día, pero sí uno las aplica, oiga, que son buenas. Por ejemplo, mira, estaba leyendo acá más leyes que Dios dio. Por ejemplo, si alguno engañara a una doncella, mira, un detalle que pareciera simple, dice, si alguno engañara a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Y uno dice, bueno, ¿y para qué sirve esto? Tiene muchas connotaciones. En Éxodo 23:9, y no angustiarás, y aquí es fuerte esto, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Y siguen las leyes, y uno dice, ¿cómo se aplican ahora? Oiga, yo creo que tienen perfecta aplicación a la convivencia
aunque no estamos viviendo tan juntos, voy a decir así ahora, pero sí en una comunidad se puede vivir y aplicando estas leyes. Entonces es un asunto, como dijéramos nosotros, de una convivencia que hace sana el caminar, ¿no es cierto? Porque estamos en caminar hacia Canaán, en el caminar y en el vivir, y nos hace sano psicológicamente también y psíquicamente. Bueno, todas estas leyes que son bastante interesantes, importantes para la comunión de la fraternidad de los hermanos allí, estas leyes marcan un comienzo de una teocracia. La nación de Israel tenía a Dios por rey, tenía a los profetas por sus portavoces, a los sacerdotes como intercesores y a los jueces como los que aplicaban las leyes. Y todas estas leyes se empezaron a aplicar allí en Israel para buscar la justicia entre las personas, lo que es correcto, castigar la injusticia, castigar el abuso, castigar a aquellas personas que se apropiaban de lo ajeno. Aquí hay leyes, por ejemplo, sobre los actos de violencia, que generalmente había una pelea, uno mataba a otro, uno huía, había que buscar el causante. Existía la pena de muerte en ese entonces, en el antiguo Israel, porque si alguien le quitaba la vida con alevosía, dice el texto bíblico, él tenía que pagar con su vida. Si alguien con alevosía, por ejemplo, matara a un animal del vecino, tenía que pagar con otro animal más la quinta parte. Habían leyes también sobre la responsabilidad de los patrones, de los amos, que los amos, algunos dicen, bueno, ellos hacían lo que querían. Así eran los amos en la época moderna, pero no se podía hacer eso en el antiguo Israel. Restitución de lo robado. Increíble que, a pesar de que eran el pueblo de Dios, ellos también muchos practicaban el hurto, el robo, algunos el asalto, y ellos tenían que devolver lo robado. Se les daba una multa, y como tú leías recién, estas leyes humanitarias que tienen que ver con la mujer, con el matrimonio, las personas tenían que hacerse responsables, y también respecto a las calumnias, los rumores, el derecho del mendigo, incluso está aquí escrito, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás. Éxodo 23, 6 y 7. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervirtiere la palabra de los justos. Todas estas leyes no se aplicaban antes en el antiguo Israel. Había un desorden, los violentos eran los que se aprovechaban de la situación, pero todas estas leyes eran como para producir una justicia, una paz entre la comunidad, y que las personas realmente vivieran en paz y vivieran con agradecimiento a Dios. Estaba mirando cuál es el plan original de Dios en realidad que nos presenta acá, los métodos, ¿no es cierto?, que Dios quiere que utilicemos, especialmente para conquistar la tierra. Y es interesante cómo se describen algunos detalles que quizás pueden ser de poca importancia para nosotros, pero para el momento, en lo que va a ocurrir, lo que va a suceder, lo que va a venir, cómo se va a portar la gente, cómo va a reaccionar, Dios ya lo tenía previsto. Incluso hay un detalle que lo hemos visto y conversado, que cuando ellos tenían que atacar a un pueblo, primero conversaran, dice, hicieran algún acercamiento para no entrar a la guerra. Si esto no funcionaba, imagínate los detalles, si esto no funcionaba, entonces iban a la guerra, sabiendo ellos que Dios los iba a darle la victoria. Ahora mira, aquí dice, he aquí yo envío mi ángel, Éxodo 23:20, mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ese ángel es Jesús, decididamente, ese es el ángel que está allí con ellos. Y esto es extraordinario porque a ellos Dios los dirigió directamente, no usó
voy a decir, una tercera persona, nos envió algo, él mismo estuvo, porque amaba a ese pueblo. Claro, y lo amaba de tal manera que no teniendo nada, para él eran todo. Para él era su especial tesoro. Claro, Israel iba a hacer una invasión en aquellas tierras que estaban allí en Canaán, la Palestina. Eran todo un país en el cual se dice que existían como 10 naciones distintas. Y Dios les entregó ese país ocupado con gente. Y ellos debían conquistarlo, pero con el poder de Dios, con ese ángel que tú mencionabas, que iba delante de ellos. Sería enemigo de tus enemigos, afligiré a los que te aflijan, a quienes yo destruiré, dice la palabra de Dios allí. Enviaré mi terror delante de ellos, consternación, enviaré la avispa, los echaré delante de ti, extenderé las fronteras del país. Es decir, nuestro Dios sí iba a ocupar al ejército de Israel, pero el ejército de Israel iba a pelear con la bendición de Dios, no iban a morir gran cantidad y tenían la victoria asegurada. Esa era la manera de conquistar. Además, Dios les dio a todas estas naciones 400 años de gracia, porque se lo prometió a Abraham. Dios podría haberle dado inmediatamente a Abraham la tierra. Claro. Pero Dios dijo, estos hombres todavía no llegan al tope de su maldad. Y les dio esa gracia y no cambiaron, siguieron corrompiéndose. No hicieron ningún cambio en sus vidas y Dios actuó. A mí me gusta mucho este concepto de la avispa. Si uno mira con detención, lo que Dios quería hacer era que salieran, ellos tomaran posesión, ¿no es cierto?, de la tierra. Incluso tú recuerdas que cuando ellos entraron a Canaán, y hay un detalle que uno quizás no lo percibe, pero dice que cuando entraron a Canaán, cesó el maná. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo lo hicieron? No, es que las tierras estaban listas para usar, y había alimento, y había todo, y cesó. Ese es el Dios que nosotros hoy día también podemos tener. Dios va a abrir puertas donde no las hay, para ayudar a sus hijos que son obedientes a Él. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, escucha alegre son del ruiseñor que al Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Y aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey.
Estimados amigos, muchas cosas Dios dictó, producto y consecuencia de la vivencia que ellos estaban viviendo. Era un pueblo que venía en proceso de perfección, ¿no es cierto? Y este concepto de la ley del talión o la ojo por ojo es una ley que hasta el día de hoy debe servir o sirve, que equivale que uno debe pagar digamos, a quien comete la falta algo igual a lo que cometió o infringió. Y Jesús, hablando acá de esto, nos habló, es interesante porque Jesús menciona al Antiguo Testamento y esto le da refuerzo para saber de que esas cosas son realmente ciertas. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Y ahí estamos bien, ellos sabían eso, lo entendían. Pero yo os digo, no consistáis al que es malo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bueno, este es un concepto medio complicado, ¿verdad? Claro, la teocracia del Antiguo Testamento que aplicaba la justicia al pueblo, en los tiempos de Jesús ya no existía, porque la justicia legal o justicia humanitaria la aplicaba el Imperio Romano, que tenía sus propias leyes, que las implantaba en los países conquistados. Por lo tanto, los israelitas, ellos no podían tener un tribunal en el cual tomaran decisiones de muerte o de castigo, sino que habían tribunales del Imperio Romano en todas las ciudades donde las personas llevaban sus causas para ser presentadas. Los sacerdotes y la religión judía del tiempo de Jesús aplicaba mal estas leyes del Antiguo Testamento. Las aplicaba con injusticia, las entendía y las interpretaba mal. Es por eso que Jesucristo tuvo que agregar aquí un ingrediente a estas leyes del talión, de ojo por ojo, diente por diente, dando a entender de que las personas tenían que agregar esa parte importante que era el amor, la comprensión, la confianza en Dios, como Dios es el Dios de las venganzas, y que había muchos problemas que eran menores, como los que aparecen aquí. Si te piden que recorras 1 milla, recorre 2 millas. Si te pegan en una mejilla, pon la otra, que eran cosas menores. No era como un asesinato, porque los asesinatos eran controlados por el Imperio Romano y ellos no tenían nada que intervenir en aquello. Pero Jesús agregó esto otro importante, que es algo difícil: amar a los enemigos, amar a los que os calumnian, a los que os persiguen, dando a entender un paso más allá hacia el ideal de Dios para el carácter humano, porque la ley de Dios es amor. Y las personas no la cumplen, tal vez la persona que está allí sea agredida, sea abusada, pero a pesar de eso tiene que desarrollar esa comprensión y ese amor. Ahora, interesante porque Jesús, cuando termina hasta el capítulo 5, allí en los versículos 47, dice: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí uno entiende este concepto de perfecto. Perfecto es poner la mejilla, es andar la milla, si te quita la capa. Todos esos detalles que aparecen aquí en la explicación de Mateo que Jesús hace, en Mateo 5:38, está apuntando a que tenemos que ser personas que vamos por voy a decir así, por el amor y no por la venganza, porque este es un concepto también que está allí puesto en nuestro estudio, esto de la venganza. ¿Cómo hacer venganza? Dice: para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:4. Fíjate el concepto de lo que estamos hablando. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que es en el secreto o que ve en el secreto recompensará en público. O sea, estos son conceptos que de alguna manera se aplican para que
si algo tengo que recibir yo de recompensa, no sea la alegría de la recompensa, sino de ser seres que podamos convivir aún con el que nosotros, entre comillas, llamamos enemigo. Es complejo porque nuestra vida tiene una tendencia pecaminosa, pero Dios la puede cambiar. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que puede tomar nuestro corazón de hierro, de fierro, lo que sea, transformarlo en un corazón de carne. Es el Espíritu Santo, es Cristo el que puede hacer esa obra en nosotros. Que Dios los acompañe y los bendiga y que podamos aplicar estas lindas lecciones a nuestra vida, a nuestra convivencia, porque al final Dios nos va a dar un lugar donde todos vamos a ser felices. Bendiciones, nos vamos a encontrar la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.